El jefe de la mafia entró mientras su secretaria se estaba cambiando. Entonces vio los moretones que ella estaba ocultando. Matteo Valenti abrió la puerta equivocada exactamente a las 7:14 de la noche. Y lo primero que vio no fue a la mujer a la que había pasado 11 meses fingiendo no amar, sino el daño que ella había pasado toda la tarde intentando esconder. Aria Monroe estaba de pie en el vestidor privado de la Torre Valenti, con la blusa manchada medio caída de los hombros, una camisa negra limpia apretada contra el pecho, la espalda vuelta hacia el espejo, y moretones morados esparcidos por su piel, como si alguien hubiera presionado crueldad contra su cuerpo con las manos. Una marca rodeaba la parte superior de su brazo con la forma de unos dedos. Otra oscurecía al costado de sus costillas. Un moretón que se desvanecía cerca de su omóplato parecía más antiguo, amarillo en los bordes, como si la primera herida no hubiera terminado de sanar antes de que llegara la siguiente. Matteo se detuvo como si hubieran levantado un arma entre ellos. Aria se quedó paralizada. Sus ojos se encontraron con los de él a través del espejo, grandes, aterrados. No porque él lo hubiera visto cambiándose, sino porque había visto la verdad. Matteo se giró al instante, con una mano todavía en el picaporte, el rostro orientado hacia el pasillo. «Perdóname», dijo con voz baja y controlada. «Me dijeron que mis gemelos estaban aquí». Detrás de él la tela se movió con rapidez. La respiración de Aria tembló una vez. Luego desapareció detrás del silencio profesional que ella llevaba mejor que cualquier vestido. «Está bien, señor Valenti. Debía haber cerrado la puerta con llave». Él no miró atrás. Mantuvo los ojos fijos en el panel de madera oscura frente a él, con la mandíbula tan tensa que dolía. La gala de abajo ya se estaba llenando de donantes, senadores, cirujanos, jueces y hombres que le debían dinero, pero sonreían como amigos. En 20 minutos se suponía que debía subir al escenario y anunciar una nueva ala para el Hospital del Corazón Infantil. En 30 minutos, el doctor Adrian Bale sería honrado como el cirujano milagroso de la ciudad. En 40 minutos, Adrian Bale pondría una mano en la cintura de Aria frente a las cámaras y la llamaría su futura esposa. Matteo había sabido esa última parte durante 6 semanas. Se había dicho a sí mismo que no cambiaba nada. Ella era su secretaria, estaba comprometida, había elegido a otro hombre. Matteo Valenti no alcanzaba a mujeres que habían elegido a alguien más. No importaba cuántas veces sus ojos la encontraran antes de que su mente lo permitiera. No importaba cuántas veces su presencia tranquila hubiera convertido su oficina de una sala de guerra en el único lugar pacífico de su día. Pero ahora había visto los moretones. Ahora todas las reglas que se había obligado a obedecer parecían papel cerca del fuego. «Me resbalé», dijo Aria detrás de él. La mentira llegó demasiado rápido, demasiado limpia, demasiado practicada. La mano de Matteo se apretó sobre el picaporte. Las escaleras no dejan huellas de dedos. Silencio. Podía oír el leve zumbido del sistema de aire de la torre, la música distante del salón de baile de abajo, el suave clic de los botones de Aria mientras se vestía con manos temblorosas. «Por favor, no hagas esto», susurró ella. «¿Hacer qué?» «Mirarme como si también te doliera». Esa frase cortó más profundo de lo que ella pretendía. Matteo cerró los ojos durante medio segundo. Durante 11 meses nunca había cruzado una línea con ella. No cuando ella se quedaba hasta tarde con él durante negociaciones y recordaba cómo tomaba el café sin preguntarle. No cuando dejaba comida sobre su escritorio a medianoche porque sabía que él olvidaba comer durante semanas violentas. No cuando enviaba un auto después de las tormentas y lo llamaba política de la empresa, aunque ningún otro empleado recibía esa política. No cuando ella sonreía ante sus bromas secas como si el hombre bajo el apellido Valenti todavía mereciera ser visto. Nunca le había dicho que el sonido de sus pasos fuera de su oficina podía calmarlo más rápido que el whisky. Nunca le había dicho que guardaba el pañuelo azul que una vez ella olvidó en la sala de conferencias, doblado en el cajón inferior, porque devolverlo requeriría admitir que había notado que era suyo.
Nunca le había dicho que el día que llegó al trabajo usando el anillo de Adrian Bale, él cerró 3 reuniones antes de tiempo y pasó el resto de la tarde mirando la ciudad como si lo hubiera traicionado personalmente. No había dicho nada porque ella merecía libertad, y su mundo convertía el afecto en ventaja con demasiada facilidad. Sí me duele, dijo Mateo. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Detrás de él, Aria se quedó inmóvil. Cuando por fin habló, su voz había vuelto a ser la voz que él conocía en horas de oficina. Cortés, distante, controlada. La gala empieza en 12 minutos. Sus tarjetas del discurso están en el podio. La familia del senador Vale está sentada en la primera fila. El doctor Vale pidió que el video del hospital se reproduzca antes de sus comentarios, no después. Mateo casi se rió de la crueldad de aquello. Ella estaba golpeada, asustada, a medio vestir en una habitación en la que él había entrado por accidente, y aún así seguía manejando su agenda. Aria, señor Valenti, ¿quién te hizo esto? Nadie a quien usted pueda castigar. Pruébame. Entonces ella abrió la puerta por sí misma. Mateo dio un paso atrás antes de girarse. Ahora ella estaba completamente vestida con una blusa de seda negra que cubría sus hombros y muñecas. El cabello sujeto bajo. El rostro calmado salvo por los ojos. Sus ojos siempre la habían traicionado. No ante todos, ante él. Él podía leer en ellos el cansancio, la terquedad, la irritación, las pequeñas bondades que ella intentaba ocultar. Esa noche vio miedo, y debajo de eso algo peor, resignación. No puedes castigarlo, dijo ella suavemente. Está abajo, siendo honrado por tu caridad. Mateo no se movió. No necesitaba preguntar, ya lo sabía. Adrian Bale, el cirujano de sonrisa limpia, las manos talentosas, la reputación pública perfecta, y un anillo de diamantes en el dedo de Aria que ahora parecía menos una promesa y más una cadena. ¿Él te hizo esto?, preguntó Mateo. La boca de Aria se tensó. Tengo trabajo que hacer, intentó pasar junto a él. Él no la bloqueó. No se convertiría en otra puerta cerrada en su vida, pero habló antes de que ella llegara al pasillo. Si sales ahí junto a él esta noche, no voy a detenerte. Ella se detuvo. Gracias, pero descubriré la verdad. Sus hombros se pusieron rígidos. No. La palabra fue afilada, aterrada, nada parecida a la voz cuidadosa de secretaria que había usado segundos antes. No puedes investigarlo. Puedo investigar a cualquiera, a él no. ¿Por qué? Aria se volvió, y durante un segundo la máscara se quebró tan por completo que Mateo vio a la mujer debajo, cansada, atrapada, aterrada, y todavía intentando proteger a alguien más antes que a sí misma. Porque si Adrian cae, dijo ella, mi hermano podría morir. La ira de Mateo no estalló, se concentró, se volvió fría, se volvió precisa. Explícate. Aria negó con la cabeza. Noah tiene 10 años, tiene una afección cardíaca. Adrian controla su caso a través del programa de la fundación, el equipo de cirugía, las subvenciones de medicamentos, la lista de traslados, todo. Si lo avergüenzo, si lo dejo, si siquiera lo hago quedar mal, el expediente de Noah puede desaparecer bajo 100 razones educadas. ¿Él te dijo eso? No como un villano en una película. Su risa fue fina y vacía. Los hombres como Adrian no amenazan en voz alta. Te lo recuerdan suavemente. Dicen, ¿sabes cuántos niños esperan el lugar de Noah? Dicen, las decisiones de la Junta son complicadas. Dicen, sería terrible que la gente malinterpretara tu inestabilidad durante un momento tan delicado. Mateo miró por el pasillo hacia los ascensores iluminados en dorado que llevaban al piso de la gala. ¿Y aún así ibas a casarte con él? Iba a sobrevivirlo hasta que no estuviera a salvo. Eso no es matrimonio. Tampoco lo es fingir que no te importa mientras me mandas taxis bajo la lluvia.
Las palabras los dejaron a ambos en silencio. Aria pareció sorprendida de verlas dicho. El rostro de Mateo no cambió. Pero algo en sus ojos sí. Ahí estaba, vivo entre ellos por fin. Aquello que habían pasado casi un año alimentando con silencio. Ella lo amaba. Tal vez no de forma segura. Tal vez no con permiso. Tal vez no de una manera que admitiría jamás sin que el dolor se lo arrancara. Pero lo amaba. Y pensaba que él había elegido no verlo. Mateo dio un paso hacia ella y se detuvo bien fuera de su alcance. Me importabas demasiado como para convertirte en otra mujer atrapada por un hombre poderoso. Sus ojos brillaron. Y yo ya estaba atrapada por uno. El ascensor sonó al final del pasillo. Las voces subieron desde el corredor de acceso privado. Aria limpió su expresión en un instante, tan rápido que algo se rompió dentro de él. «Por favor», dijo ella, «esta noche déjame hacer mi trabajo». «Tu trabajo no es estar de pie junto a un hombre que te hace daño». «Esta noche sí lo es». «¿Por qué?» Ella miró hacia las puertas del salón. «Porque él cree que ya ganó. Eso lo vuelve descuidado». Antes de que Mateo pudiera preguntar qué significaba eso, las puertas se abrieron y Celeste Vane entró al corredor con satén esmeralda y la sonrisa de una mujer que coleccionaba hombres poderosos como arte. Era la presidenta de la fundación del hospital, la hija del senador Thomas Vane, y el escudo público más útil de Adrian Vane. Su asistente, la misma joven que había derramado vino tinto sobre la blusa de Aria 15 minutos antes, flotaba detrás de ella con una tableta. «¿Mateo?», dijo Celeste con calidez, aunque sus ojos fueron primero hacia Aria y luego hacia la puerta cerrada del vestidor detrás de ellos. «Ahí estás. Los donantes se están impacientando. Adrian está preguntando por su prometida». Los dedos de Aria se curvaron una vez a su costado. Mateo lo notó. Por supuesto que lo notó. Celeste notó que él lo notaba y sonrió más ampliamente. «¿Está todo bien?». Aria respondió antes de que Mateo pudiera hacerlo. «Perfectamente. Llevaré al doctor Vale al escenario». La mirada de Celeste bajó brevemente al anillo de compromiso de Aria. «Bien. Él prefiere tenerte cerca durante los momentos públicos». La frase parecía inofensiva. Sonaba como veneno. Aria asintió y caminó adelante. Mateo la vio marcharse. Cada instinto protector dentro de él tensándose contra la correa de la estrategia. Celeste se quedó. «Es delicada», dijo con ligereza. «Brillante asistente, por supuesto, pero emocional. Adrian ha sido muy paciente con ella». Mateo la miró. «¿Lo has sido? Ya sabes cómo pueden ser las mujeres cuando vienen de entornos difíciles. Agradecidas un momento, resentidas al siguiente. Adrian salvó la vida de su hermano, o casi. A veces la gratitud se convierte en confusión». La voz de Mateo fue tranquila. «Ten cuidado, Celeste». Su sonrisa se endureció. «¿De qué? De hablarme como si yo confundiera la crueldad con la caridad». La dejó allí y entró en el salón de baile. El gran salón de la Torre Valenti brillaba bajo candelabros y destellos de cámaras. Rosas blancas trepaban por las columnas. Un cuarteto de cuerdas tocaba cerca de una fuente de champaña. Las pantallas de las paredes mostraban niños sonriendo en camas de hospital, cirujanos con batas azules, donantes estrechando manos, titulares alabando los milagros de la Fundación Vale. La gente de la sala llevaba diamantes en nombre de la compasión. Mateo había organizado suficientes eventos benéficos para saber que a muchas personas ricas les gustaba más la generosidad cuando había fotógrafos presentes. Cerca del escenario, Adrian Bale estaba rodeado de donantes. Alto, apuesto, cabello castaño plateado perfectamente peinado, el smoking impecable, su sonrisa lo bastante amable para consolar a desconocidos. Parecía un hombre diseñado por la necesidad de héroes de la ciudad. Cuando Aria se acercó a él, su sonrisa se suavizó públicamente.
En privado, su pulgar presionó la parte superior de su brazo exactamente donde uno de los moretones se escondía bajo la seda. La boca de Aria no se movió. Pero Mateo vio el pequeño cambio en su respiración. Adrian se inclinó y besó su mejilla para las cámaras. «Ahí estás», murmuró. «Tardas demasiado en cambiarte». Los ojos de Aria permanecieron al frente. La mancha tomó tiempo en limpiarse. «Deberías tener más cuidado. La gente está mirando». «Lo sé». «Buena chica». Mateo no oyó nada desde el otro lado de la sala, pero vio la boca de Adrian formar las palabras y sintió que el asesinato subía como calor detrás de sus costillas. Rocco Bianchi apareció a su lado. Ancho, silencioso, leal durante 15 años. Jefe. «Necesito todo sobre Adrian Bale». Rocco no parpadeó. «¿El doctor Bale?» Cada queja, cada demanda que desapareció, cada enfermera que renunció sin explicación, cada expediente de paciente que su firma controla. Especialmente Noah Monroe. La mirada de Rocco se desplazó brevemente hacia Aria. Entendía más que la mayoría de los hombres, porque escuchaba mejor de lo que hablaba. En silencio. Tan en silencio que los muertos te envidian. ¿Y si está limpio? Mateo observó a Adrian poner la mano en la parte baja de la espalda de Aria, guiándola hacia el escenario como si le perteneciera. No lo está. Rocco se fue. Mateo avanzó entre la multitud, aceptando apretones de manos, rechazando conversaciones, dejando que viejos hombres alabaran la generosidad de su familia mientras su atención permanecía en Aria. Vio cómo ella se mantenía junto a Adrian con postura perfecta, cómo sonreía cuando los donantes hablaban, cómo inclinaba el cuerpo ligeramente lejos de su toque sin hacerlo evidente. Vio cómo Adrian actuaba ternura cuando las cámaras giraban y aplicaba presión cuando se apartaban. La actuación era impecable. Eso era lo que la hacía monstruosa. En el escenario, Celeste presentó la noche. Habló de esperanza, innovación médica, niños salvados por la generosidad, familias llevadas a través de la oscuridad por la Fundación Vale. Luego invitó a Adrian a hablar. La mozavera cosa de la partea de... Los aplausos crecieron. Adrian tomó la mano de Aria y la llevó con él. Ella no se resistió. Mateo vio su vacilación. Vio el miedo que tragó. Vio el valor que le tomó pararse bajo luces brillantes junto al hombre que había marcado su cuerpo y amenazado a su hermano con burocracia. Adrian sonrió a la multitud. «Cada niño merece una oportunidad», comenzó. «Cada familia merece esperanza». El rostro de Aria permaneció compuesto, pero Mateo vio el dolor parpadear en sus ojos. Adrian continuó. «Algunos de ustedes conocen mi trabajo en el quirófano, otros a través de la fundación. Pero esta noche quiero honrar a alguien que me ha enseñado el significado privado de la esperanza. Mi futura esposa, Aria Monroe». Las cámaras giraron. Los dedos de Aria se apretaron alrededor de la tarjeta del programa que tenía en la mano. Adrian la miró con una devoción fabricada. Cuando conocí a Aria, ella llevaba el peso de la enfermedad de su hermano menor casi completamente sola. Me sentí humilde ante su fuerza, honrado por su confianza, y agradecido cada día de que me permitiera ayudar. La mandíbula de Mateo se endureció. La sonrisa de Aria no llegó a sus ojos. Parecía una mujer siendo enterrada bajo cumplidos. Adrian levantó su mano y besó el anillo. «Pronto será mi esposa, y juntos seguiremos luchando por niños como Noah». La multitud aplaudió otra vez, más fuerte. Mateo no lo hizo. Aria bajó la mirada durante un breve segundo, y en ese segundo sus ojos encontraron los de él. No era una súplica, ni siquiera era miedo. Era disculpa, como si lamentara que él tuviera que verla así, como si el dolor de él fuera otra carga que ella debía administrar. Mateo quería cruzar la sala, arrancar el micrófono de la mano de Adrian y exponerlo con nada más que instinto. En cambio, permaneció inmóvil.
porque Aria había dicho que Adrian creía que ya había ganado, porque los hombres descuidados se rebelaban solos, porque si Mateo se movía demasiado pronto, Adrian se escondería detrás de reputaciones, cirujanos, juntas de hospital, senadores y una ciudad desesperada por mantener pulidos a sus héroes. Así que Mateo esperó. El discurso continuó. Se reprodujo un video del hospital. Los donantes lloraron en los momentos correctos. Celeste se secó los ojos para las cámaras. Adrian colocó una mano en la cintura de Aria y la mantuvo allí, mientras las pantallas mostraban niños agradeciéndole por su nombre. Entonces Aria hizo algo casi demasiado pequeño para notarse. Movió la tarjeta del programa en su mano y dobló la esquina superior 2 veces, una a la izquierda, una a la derecha. Mateo solo la había visto hacer eso una vez antes, durante una negociación contractual, cuando notó que 2 versiones de un documento tenían diferente número de páginas. Era su señal silenciosa de discrepancia. Los ojos de Mateo fueron a la pantalla. En la lista de donantes que pasaba por la parte inferior, un nombre aparecía 2 veces, escrito de manera distinta. Haldane Medical Logistics y Haldane Medical Logistics. Una variación fantasma. ¿Un error? No. Aria había encontrado algo. Adrian terminó su discurso entre aplausos atronadores. Aria bajó primero, y Mateo se reunió con ella cerca del pasillo lateral antes de que Adrian pudiera recuperarla. «El nombre duplicado», dijo él. Sus labios apenas se movieron. «¿Lo viste? Dime». «Aquí no». «¿Aria?» Ella miró hacia Adrian, que estaba estrechando la mano del senador Bain. «Haldane no es un donante, es una compañía de almacenamiento vinculada a registros de transporte de trasplantes. La versión mal escrita aparece en los registros internos de pagos». Los ojos de Mateo se afilaron. «¿Cómo sabes eso?» «Porque copié los registros». Él la miró fijamente. La mujer que había creído atrapada había estado moviéndose dentro de una jaula con una cuchilla escondida en la manga. «¿Cuándo?» «Hace 3 noches». Su voz bajó. «Por eso me lastimó». El control de Mateo se adelgazó. «¿Tienes pruebas?» «Parciales. No suficientes. Me atrapó antes de que consiguiera el archivo completo». «¿Dónde está?» «No conmigo». «Bien». «No, no está bien. Él sabe que tengo algo. No sabe cuánto. Esta noche entrará al archivo de la Fundación después de la presentación del premio, para mostrarle a la Junta una proyección de donantes. Ese archivo contiene las listas originales de prioridad de tratamiento». Mateo entendió. «¿Las listas reales?» Aria asintió. «Niños bajados por donantes, niños subidos por dinero. El expediente de Noah marcado como condicional, bajo mi nombre». La palabra condicional cayó como una hoja. ¿Condicional a qué? Aria lo miró entonces, y todo el dolor que había escondido durante la noche se reunió en su rostro. «A mi obediencia». Antes de que Mateo pudiera responder, Adrian apareció detrás de ella. «Ahí estás». Aria se giró. Adrian sonrió a Mateo como si nada en el mundo pudiera tocarlo. «Señor Valenti, generoso evento, nos honra». La mirada de Mateo sostuvo la suya. «¿Lo hago?» La sonrisa de Adrian no vaciló. «El hospital estará agradecido durante años». Su mano se movió hacia la espalda de Aria. Mateo se desplazó ligeramente. No completamente entre ellos, solo lo suficiente para que la mano de Adrian se detuviera en el aire. Fue un movimiento pequeño, pero la temperatura cambió. Los ojos de Adrian parpadearon. La respiración de Aria se detuvo. «Su discurso fue conmovedor», dijo Mateo. «La esperanza es un negocio poderoso». La sonrisa de Adrian se afinó. «No un negocio, una vocación. Todo es un negocio para los hombres que llevan libros de cuentas». Los dedos de Adrian se curvaron a su costado. «Usted sabría más de libros de cuentas que yo». Mateo casi sonrió. «Sí». Celeste se acercó rápidamente. «Sintiendo el filo, pero no la causa. Caballeros, la subasta está comenzando». «Adrian, la Junta te quiere cerca de la mesa de presentación».
Adrian miró a Aria. «Ven conmigo». Sonó como una petición. No lo era. Aria vaciló durante un latido. Mateo lo vio. Adrian vio que Mateo lo vio. Los celos atravesaron el rostro perfecto del doctor como una grieta bajo el vidrio. «A menos que el señor Valenti te necesite», añadió Adrian suavemente. Los ojos de Aria bajaron. «Iré». Se alejó con él. Mateo los observó marcharse. Rocco regresó momentos después con el rostro sombrío. «Tenías razón. ¿Qué tan mal?» 3 enfermeras renunciaron en 2 años después de presentar quejas que nunca llegaron a la junta. Una ex prometida firmó un acuerdo de confidencialidad y se fue del estado. 2 familias de pacientes lo acusaron de cambiar acceso a tratamientos después de cuestionar las cuotas de la fundación. Todo enterrado. ¿Por Celeste? La presidenta de la fundación firmó los descartes de revisión interna. ¿No a Monroe? Rocco vaciló. Su expediente está ligado directamente a Vale. Financiación aprobada trimestralmente por su departamento. Hay una nota adjunta al caso. Mateo no parpadeó. Dilo. Cooperación del tutor esencial para el apoyo discrecional continuo. Las palabras estaban vestidas como política, olorían extorsión. Mateo miró hacia el escenario donde Aria estaba de pie junto a Adrian mientras un collar de diamantes era subastado por niños cuyos nombres habían sido convertidos en adornos para recaudar fondos. Entra al archivo. Rocco hizo una mueca. El servidor del hospital está bloqueado a través de la tableta de Vale. Necesitamos acceso mientras esté conectado. Aria ya sabe eso. ¿Ella te lo dijo? Ha estado luchando contra él más tiempo que nosotros. Rocco la miró con nuevo respeto. ¿Entonces seguimos su liderazgo? Los ojos de Mateo permanecieron en Aria. Por una vez, sí. En la mesa de presentación, Adrian desbloqueó su tableta con código y huella digital, sonriendo mientras los donantes se inclinaban para ver gráficos de impacto proyectados. Aria estaba lo bastante cerca para observar, lo bastante cerca para temblar, lo bastante cerca para ser castigada si hacía un solo movimiento equivocado. Mateo observó sus manos. Ella tomó el bolígrafo plateado junto al registro de invitados y lo hizo clic 2 veces. Pausa. Una vez, pausa. 3 veces. Parecía nervios. No lo era. Mateo se volvió hacia Rocco. 2, 1, 3. Rocco abrió su teléfono y se lo transmitió a Marco en seguridad. Prueba 213 como clave del segmento del archivo. 30 segundos después, el teléfono de Rocco vibró. Sus ojos se levantaron. Estamos en la capa exterior. Mateo sintió algo parecido al orgullo atravesar la rabia. Aria les había dado la primera puerta. Al otro lado de la sala, Adrian dejó de hablar de repente. Sus ojos bajaron a la tableta. Había aparecido una notificación. No era obvia para nadie más, pero Mateo vio el cambio en su postura. Adrian sabía que alguien había tocado el sistema. Su cabeza se levantó lentamente, y su mirada encontró a Aria. Por primera vez en toda la noche, el santo la miró, como si el monstruo debajo hubiera olvidado las cámaras. Aria se puso pálida. Adrian volvió a sonreír, pero esta vez la sonrisa era solo para ella y prometía consecuencias. Se inclinó cerca de su oído. Mateo leyó sus labios desde el otro lado de la sala. ¿Qué hiciste? Aria no respondió. Los dedos de Adrian se cerraron alrededor de su muñeca, lo bastante suave para la multitud, lo bastante fuerte para sus huesos. Mateo se movió. Rocco le sujetó el brazo. «Jefe, todavía no». Los ojos de Mateo ardieron. «La está tocando, y Marco está dentro del servidor. 30 segundos». Esos 30 segundos se estiraron como años. Adrian siguió sonriendo a los donantes mientras sostenía la muñeca de Aria. Aria no gritó. No se apartó. Miró al otro lado de la sala hacia Mateo y negó con la cabeza apenas. «Todavía no».
Le estaba diciendo todavía no. Mateo odió su valentía, porque requería su dolor. El mensaje de Marco llegó al teléfono de Rocco. Dentro. Descargando. Entonces las pantallas del salón se apagaron. Un murmullo recorrió la multitud. Celeste le gritó a un técnico. Adrian soltó la muñeca de Aria y miró hacia la cabina de proyección. Luego una nueva imagen apareció en cada pantalla de la sala. Grabación de seguridad. Aria entrando de noche en una oficina restringida de archivos. Aria sacando una memoria USB de un cajón. Aria transfiriendo dinero a una cuenta bajo su nombre. Los jadeos se elevaron por el salón. Celeste se giró con horror practicado. ¡Oh, Dios mío! Adrian se apartó de Aria como si hubiera sido herido por una traición. Su actuación comenzó al instante. «Aria», dijo con una voz lo bastante suave para sonar devastada. «Dime que esto no es verdad». Aria miró la pantalla, atónita. La grabación era lo bastante real para ser peligrosa y lo bastante falsa para destruirla. Sí, había entrado al archivo, pero la transferencia de dinero era falsa. El cajón estaba preparado. Las marcas de tiempo estaban alteradas. Adrian había preparado esto. Había sabido que ella podría intentar algo esa noche y había construido una trampa dentro de su escape. A su alrededor, los donantes susurraban. Los miembros de la junta del hospital miraban fijamente. El rostro del senador Bain se endureció. Celeste avanzó hacia Aria con voz baja y fría. «Señorita Monroe, tiene que venir conmigo antes de que esto se vuelva más feo». Adrian alcanzó el micrófono con la expresión dolorosa de un hombre obligado a exponer a la mujer que amaba. «Damas y caballeros, por favor, Aria ha estado bajo una tensión emocional extraordinaria. La enfermedad de su hermano, el estrés de nuestro compromiso, ciertos apegos obsesivos que ha formado en el trabajo». Sus ojos se desviaron hacia Mateo lo justo para que la sala sintiera la implicación. Esperaba manejar esto en privado. El rostro de Aria perdió el color. Esta era su pesadilla. No que él la lastimara en privado, sino que ella dijera la verdad. Y él hiciera que el mundo la llamara inestable antes de que saliera la primera frase de su boca. Adrian continuó con una voz rica en falsa pena. Accedió a archivos confidenciales de la fundación y movió dinero a través de cuentas conectadas a su nombre. Creo que necesita ayuda, no condena. La multitud murmuró ahora con lástima. Y la lástima era peor que el odio porque no escuchaba. Aria estaba sola bajo las pantallas. Los moretones ocultos de nuevo. La verdad enterrada bajo la preocupación de un hombre perfecto. Mateo dio un paso adelante. La sala se silenció antes de que llegara al escenario. Adrian se volvió hacia él con una sonrisa triste. «Mateo, sé que esto es incómodo. Ella trabaja para ti. Tal vez pasaste por alto señales que nosotros en el hospital hemos estado manejando durante algún tiempo». Mateo tomó el micrófono de su mano, no de forma agresiva, no de forma dramática, simplemente extendió la mano. Y Adrian, condicionado por la expectativa de la sala de que los hombres poderosos cooperaran en público, lo soltó. Mateo miró primero a Aria, no con lástima, no con duda, con certeza. Luego se volvió hacia la multitud. «El doctor Vale tiene razón en una cosa», dijo Mateo. «Esto ha sido manejado durante algún tiempo». La sonrisa de Adrian vaciló. Mateo continuó, calmado como el invierno. «Pero no por Aria Monroe». El salón quedó en silencio. La expresión de Celeste se afiló. Los ojos de Adrian se enfriaron. Mateo miró hacia la pantalla que todavía mostraba la grabación manipulada. Alguien preparó esta acusación antes de esta noche. Alguien esperaba que la señorita Monroe se volviera inconveniente. Alguien necesitaba que todos ustedes creyeran que era inestable antes de que preguntaran por qué una secretaria sabía lo suficiente para amenazar a un cirujano, a una presidenta de fundación y a una junta hospitalaria. Adrian rió suavemente.
Esa es una acusación seria. Mateo lo miró. Entonces, deberías tener cuidado con cuántas mentiras dices mientras mi gente rastrea el origen. Por primera vez, el miedo parpadeó sobre el rostro perfecto de Adrian Bale. Rocco apareció cerca de la cabina de proyección. Teléfono al oído. Ojos fijos en Mateo. Dio un asentimiento seco. El rastreo había encontrado algo. Aria también lo vio. Sus rodillas casi se vieron con alivio. Pero entonces Adrian se movió. No hacia Mateo, hacia ella. Lo bastante rápido para parecer preocupación, lo bastante duro para que ella supiera lo que venía. Su mano se cerró alrededor de su muñeca lastimada frente a todos. «Aria», dijo entre dientes todavía sonriendo, «ven conmigo ahora». El dolor le subió por el brazo. La voz de Mateo cortó la sala. «Suéltala». La mano de Adrian se apretó. «Ella es mi prometida». Aria levantó la cabeza. Algo cambió en su rostro entonces. El miedo no desapareció, pero dejó de dirigirla. Miró a Adrian, al hombre que había usado a su hermano, su amor, su silencio, sus moretones, su reputación y finalmente su propia bondad contra ella. Luego miró a Mateo, no para ser rescatada, sino para recibir permiso de dejar de fingir. Mateo vio la pregunta en sus ojos y respondió sin palabras. Dio medio paso atrás, le dio el escenario. Aria se volvió hacia el micrófono en la mano de Mateo y habló con claridad. Su voz temblaba, pero estaba viva. «No», dijo. «No soy tu prometida porque te elegí. Soy tu prometida porque convertiste el tratamiento de mi hermano en el precio de marcharme». Un sonido recorrió la multitud. La mano de Adrian se congeló sobre su muñeca. Aria continuó. «Y no soy inestable, no estoy confundida, no estoy robando a tu fundación. Encontré los archivos que enterraste, encontré a los niños que retrasaste, encontré a los donantes que recompensaste. Y hace 3 noches, cuando me atrapaste copiando pruebas, pusiste estos moretones en mi cuerpo y me dijiste que nadie creería a una secretaria por encima de un hombre que salva niños». El rostro de Adrian se torció. «¡Basta!». Jaló su muñeca. Mateo atrapó su mano. El movimiento fue limpio, controlado, final. Adrian intentó soltarse, pero el agarre de Mateo no se movió. Todo el salón vio cómo la máscara del famoso cirujano se quebraba. Mateo se inclinó, con la voz lo bastante baja para que solo las primeras filas escucharan cada palabra. «Nunca volverás a tocarla». Entonces las pantallas detrás de ellos cambiaron. La grabación manipulada desapareció. En su lugar, apareció un expediente hospitalario marcado Monroe Noah. Debajo, cooperación del tutor esencial para el apoyo discrecional continuo. Luego otro archivo. Ajustes de prioridad de tratamiento. Aprobaciones vinculadas a donantes. Quejas internas desestimadas por la oficina de Celeste Bain. Nombres, fechas, firmas. El salón estalló. Celeste gritó que apagara las pantallas. El senador Bain se puso de pie. Adrian miró la evidencia. Luego a Aria. Con odio al descubierto ahora. «Niña estúpida», siseó. «¿Crees que esto lo salva? ¿Crees que esto salva a tu hermano?». Los labios de Aria se separaron, pero antes de que pudiera responder, la voz de Rocco llegó por el auricular de Mateo. «Baja y urgente. Jefe, seguridad del hospital acaba de reportar acceso no autorizado a la habitación de Noah Monroe». La sangre de Mateo se volvió hielo. Aria vio el cambio en su rostro y lo supo al instante. «Noah», susurró Adrian, sonrió. No la sonrisa pública, la verdadera. Aria no gritó. El sonido que salió de ella fue más pequeño que un grito, más débil que un llanto. El tipo de respiración rota que una persona hace cuando el miedo llega demasiado profundo para que el cuerpo sepa qué hacer con él. «Noah», susurró de nuevo. Y todo el salón, con sus candelabros, donantes, cámaras y champaña, desapareció de su mente como si nada hubiera importado jamás. Mateo escuchó las palabras de Rocco por el auricular una segunda vez, más afiladas ahora. «Acceso no autorizado a la habitación de Noah Monroe. Seguridad del hospital dice que un equipo de traslado entró con credenciales de la Fundación Vale.
Están intentando moverlo. Arya retrocedió, casi tropezando con el borde del escenario. La sonrisa de Adrian Bale se amplió apenas una fracción, lo bastante poco para que la mayoría de la sala no lo notara. Pero Mateo sí. Arya también lo vio. Esa sonrisa le dijo todo. Esto nunca había sido solo sobre sus moretones, nunca solo sobre la gala, nunca solo sobre los archivos. Adrian había construido la jaula con más de una cerradura, y Noah siempre había sido la última. Mateo soltó lentamente la muñeca de Adrian, no porque hubiera terminado con él, sino porque Arya ya se estaba moviendo. Pasó junto a Celeste, junto a 2 miembros de la junta atónitos, junto a un donante que intentó preguntarle si estaba bien. No estaba bien. No había estado bien durante meses. Pero podía correr. El dolor le atravesó las costillas con cada paso, pero corrió de todos modos, apretando el teléfono en una mano, la otra presionada contra su costado como si pudiera mantenerse unida hasta llegar a su hermano. Arya, Adrian la llamó, su voz todavía vestida de preocupación para la multitud. No estás pensando con claridad. Mateo se volvió hacia él, y por primera vez esa noche, el cirujano pulido dio un paso atrás. Vuelve a decir su nombre, dijo Mateo, y olvidaré cuántas cámaras hay en esta sala. El rostro de Adrian se tensó. Amenazarme no salvará al niño. El micrófono seguía encendido. La frase cruzó el salón. Todo susurro murió. Adrian lo entendió demasiado tarde. Arya se detuvo cerca de la salida lateral, con una mano en el marco de la puerta, y miró atrás. Toda la sala miraba ahora a Adrian, no como un santo, no como un cirujano, sino como un hombre que acababa de llamar a un niño enfermo una ventaja delante de 200 testigos. El rostro de Celeste palideció. El senador Vane maldijo en voz baja. Los ojos de Mateo permanecieron en Adrian. Gracias, dijo en voz baja. Eso fue lo primero honesto que dijiste esta noche. Luego miró a Rocco. Cierra el edificio. Nadie se va con un teléfono borrado, una tableta rota o un archivo eliminado. Envía cada grabación de pantalla a Marco, al contacto federal y a la doctora Naomi Reed. Ahora. La expresión de Adrian cambió al escuchar el nombre. Naomi Reed no tiene autoridad en mi hospital. Ahora sí. No puedes traer simplemente a una doctora externa a un caso de la fundación. Mateo se acercó más. Soy dueño del edificio, financio la mitad del ala, y acabo de verte amenazar a un paciente delante de testigos. Te sorprendería saber cuántas puertas se abren cuando un hospital se da cuenta de que su cirujano milagroso está a punto de convertirse en un escándalo nacional. Arya no pudo esperar ni un segundo más. Corrió hacia el corredor privado. Mateo la siguió. Detrás de ellos el salón estalló en caos, pero Mateo no miró atrás. El poder no significaba nada si llegaba demasiado tarde. El ascensor privado tardó 17 segundos en llegar. Arya lo sabía porque contó cada uno como una oración. Su teléfono temblaba en su mano mientras llamaba a la habitación de Noah. Sin respuesta. Llamó otra vez. Sin respuesta. Las puertas del ascensor se abrieron y ella entró corriendo. Mateo detrás de ella. Rocco entró el último con el teléfono pegado al oído. Seguridad los está retrasando, dijo Rocco. Pero la orden de traslado es real, firmada bajo la autoridad de Vale. Dice que Noah está siendo trasladado a otro lugar porque su tutora está bajo investigación por robo e inestabilidad. Arya se volvió tan rápido que su trenza le golpeó el hombro. ¿Puede hacer eso? Ya lo hizo, dijo Rocco, pero todavía no han salido del piso. El ascensor comenzó a descender. Arya se cubrió la boca con ambas manos. Mateo estaba de pie a su lado, cerca, pero sin tocarla. Esa contención casi la destruyó. Si él la hubiera agarrado, ella habría podido luchar. Si le hubiera dicho que se calmara, habría podido odiarlo, pero simplemente estaba ahí, listo, terriblemente inmóvil, dejando que su miedo existiera sin intentar poseerlo. Arya, dijo él. Ella negó con la cabeza. No me mires.
Si lastima a Noah, no saldrá de ese hospital con tu hermano. Ella soltó una risa que sonó a dolor. No entiendes. Adrian no tiene que tocarlo. Firma papeles, cambia códigos. Les dice a las enfermeras que soy inestable, dice palabras como protocolo y responsabilidad, y de repente estoy fuera de una puerta cerrada rogando ver a la única familia que me queda. Entonces esta noche sacamos sus palabras del sistema. No puedes arreglar 4 años en una noche. No, dijo Mateo, pero puedo asegurarme de que nunca tenga otra noche. Las puertas del ascensor se abrieron hacia el garage. 3 autos negros ya estaban esperando. Aria se movió hacia el más cercano, pero sus rodillas casi cedieron. Mateo extendió la mano por instinto. Luego se detuvo antes de tocarla. ¿Puedo?, preguntó. La pregunta cayó en medio de la emergencia como una mano sostenida sobre una herida. Aria lo miró respirando con dificultad. Luego asintió. Mateo puso un brazo alrededor de ella con cuidado, sosteniéndola sin atraerla hacia él, y la guió al auto. Rocco tomó el asiento delantero. El conductor arrancó antes de que la puerta estuviera completamente cerrada. Chicago se volvió un borrón fuera de las ventanas. Plata, negra, fría. Aria siguió llamando a la habitación de Noah, todavía sin respuesta. Luego su teléfono vibró con una videollamada de un número desconocido. Contestó tan rápido que casi se le cayó. El rostro de Noah llenó la pantalla. Pálido, asustado. Su tubo de oxígeno ligeramente torcido. Estaba sentado en la cama, abrazando el pequeño lobo de peluche que Aria le había comprado en una tienda de segunda mano después de su primera cirugía. Detrás de él, voces discutían en el pasillo. «¿Aria?», susurró. El corazón de Aria se quebró. «Noah, cariño, ¿dónde está tu enfermera?» «Dijeron que tengo que irme». «¿Quién lo dijo?» «Una señora con una carpeta azul. Dijo que hiciste algo malo y que el doctor Adrian tiene que protegerme». La mano de Mateo se cerró en un puño sobre su rodilla. Aria obligó a su voz a sonar suave. «Escúchame, tú no hiciste nada malo. Yo no hice nada malo. No firmes nada. No dejes que te quiten la pulsera. No dejes que muevan tu cama a menos que esté el doctor Patel o la enfermera Elise, ¿de acuerdo?» Los labios de Noah temblaron. «El doctor Adrian dijo que si peleo te hago quedar peor». Aria cerró los ojos. Ese era el genio de Adrian. Sabía cómo hacer que el miedo sonara como obediencia. «Noah, mírame». Los ojos del niño se levantaron. «¿Recuerdas nuestra regla? Si alguien dice que yo lo envié, tiene que saber el código. ¿Cuál es el código esta noche?» Noah tragó saliva. «¿Panqueques azules?» «Bien, ¿alguien dijo panqueques azules?» Él negó con la cabeza. «Entonces no vienen de mi parte». Una leve fuerza regresó a su rostro. «Está bien». El video tembló cuando alguien entró en la habitación. La voz de una mujer dijo: «Noah, cariño, tenemos que prepararte». Noah miró fuera de cámara. «¿Sabes el código?» Silencio. La mujer dijo con menos dulzura: «Dame el teléfono». Noah lo apretó contra su pecho. Aria se inclinó hacia adelante. «No lo toques». La mujer apareció en cámara, rubia, pulida, con una credencial del hospital y una irritación disfrazada de preocupación. «Señorita Monroe, actualmente está bajo revisión por acceso no autorizado a registros de la fundación. El doctor Vale ha ordenado un traslado protector». «Ese es mi hermano. Y hasta que su situación se aclare, la Junta debe considerar lo que más le conviene. Lo que más le conviene no es ser movido en medio de un episodio cardíaco por personas que no conoce». Mateo se inclinó hacia la cámara. Su voz era tranquila. «¿Cómo se llama?» La mujer vaciló. «Disculpe, ¿quién es usted?» «El hombre cuyo equipo de seguridad está grabando esta llamada, cuyos abogados están a 3 minutos de su administrador hospitalario y cuyo contacto federal ya está revisando la orden de traslado que sostiene». El rostro de la mujer cambió. «Señor Valenti, aléjese de la cama. Estoy siguiendo el procedimiento del hospital». «No», dijo Mateo. «Está siguiendo a un cirujano que acaba de ser grabado amenazando a ese niño frente a testigos.
Aléjese de la cama. Ella miró fuera de cámara. Más voces. Luego el video se movió cuando Noah susurró. Ari, la enfermera alta está aquí. El alivio golpeó a Aria con tanta fuerza que casi sollozó. La enfermera Elise apareció. Una mujer de hombros anchos, ojos amables y la expresión de alguien a quien ya no le quedaba paciencia para hombres poderosos jugando con niños. Señorita Monroe, dijo firmemente, estoy con Noah. El doctor Patel viene en camino. Nadie lo va a mover. Aria se cubrió la boca. Gracias. Los ojos de la enfermera Elise se suavizaron. Llegue con cuidado. La llamada terminó. Aria se dobló hacia adelante, temblando. Mateo quiso tocarle el cabello, el hombro, cualquier cosa que le dijera que no estaba sola, pero no lo hizo. Miró a Rocco en su lugar. ¿Dónde está Adrian? Rocco escuchó su auricular. Salió del salón por el pasillo de servicio. Celeste retrasó a seguridad. Probablemente se dirige al hospital. Por supuesto que sí, susurró Aria. Mateo se volvió hacia ella. ¿Por qué iría allí él mismo? Ella se limpió la cara, y cuando levantó la mirada su miedo se había afilado hasta convertirse en comprensión. Porque el traslado falló. Noah es lo último que controla. Si llega a él, todavía puedo obligarme a retractarme. ¿Lo harías? Aria miró las luces de la ciudad pasando a toda velocidad. Ayer sí. El pecho de Mateo se tensó. ¿Y esta noche? Su voz volvió más fuerte. Esta noche cometió el error de tocar a mi hermano frente a mí. En el ala infantil de St. Catherine, el vestíbulo estaba en un caos controlado. Guardias de seguridad estaban cerca de los ascensores. Enfermeras susurraban detrás de los mostradores. Un administrador del hospital con traje gris discutía con los hombres de Rocco y perdía. Aria salió del auto antes de que se detuviera por completo. Mateo se movió con ella. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Y Aria odió la forma en que la gente la miraba ahora. No como una hermana, no como una mujer, sino como el centro de un escándalo. Mateo vio que sus hombros se tensaban, cabeza en alto. Dijo suavemente, no tienes nada de qué avergonzarte. Fácil para ti decirlo, ¿no? Necesario para ti escucharlo. Llegaron al piso de cardiología pediátrica justo cuando el doctor Adrian Vale salía del ascensor en el extremo opuesto del corredor. Su chaqueta de smoking había desaparecido. Su corbatín colgaba suelto, pero su sonrisa había regresado. Más pequeña ahora, privada, despojada de caridad y cámaras. 2 oficiales de seguridad del hospital lo seguían con incertidumbre. Miró primero a Aria, no a Mateo, a Aria. Has causado una noche bastante intensa, dijo. Aria siguió caminando hasta que la mano de Mateo, sin tocarla, solo flotando cerca de su espalda, le recordó que no tenía que correr hacia él para ganar. Se detuvo a 3 metros. Mantente lejos de Noah, dijo Adrian. Sigues haciendo demandas que no tienes poder para imponer. Yo sí, dijo Mateo. Adrian lo miró. Por ahora. Pero no eres su tutor, ella lo es, y actualmente está implicada en robo de archivos médicos confidenciales. La voz de Aria tembló, pero no se quebró. Archivos que prueban que estabas vendiendo prioridad. Adrian sonrió. Acusaciones, datos robados. Testimonio emocional de una mujer bajo angustia evidente. Bajó la mirada hacia su muñeca. Y nadie creerá que yo te lastimé después de esta noche. Creerán que te lastimaste a ti misma para construir una historia. Mateo dio un paso, pero Aria levantó la mano. No para detener a Adrian, para detener a Mateo. Miró a Adrian, y por primera vez desde que Mateo la conocía, no parecía alguien intentando sobrevivir a la habitación. Parecía alguien recuperándola. Siempre te encantó esa palabra, dijo ella. Angustia. Hacía que todo lo que yo sentía sonara poco confiable. Los ojos de Adrian se entrecerraron. Aria, no, ahora vas a escucharme. Usaste a Noah porque sabías que yo dejaría que me hicieras daño antes de dejar que le hicieras daño a él.
Usaste a tus pacientes porque los niños enfermos hacían que la gente fuera demasiado emocional para cuestionar tus números. Usaste a los donantes porque la culpa de los ricos paga mejor que la justicia. Y me usaste a mí porque necesitabas una esposa que te hiciera parecer humano. Un músculo se movió en la mandíbula de Adrian. Cuidado. ¿Por qué? ¿Vas a recordarme cuántos niños necesitan el lugar de Noah? Los oficiales de seguridad intercambiaron una mirada. Enfermeras se habían reunido al final del pasillo. El doctor Patel estaba frente a la habitación de Noah, escuchando. La voz de Arya se volvió más firme. No quieres casarte conmigo porque me amas. Me quieres a tu lado porque soy prueba de tu historia. La secretaria pobre, el hermano enfermo, la prometida agradecida, tu pequeño milagro de caridad. El rostro de Adrian se endureció. Te lo di todo. Me diste miedo y lo llamaste ayuda. Sin mí tu hermano seguiría esperando. Sin ti manipulando la lista quizá habría sido tratado con honestidad hace años. Por primera vez, Adrian perdió el control frente al personal del hospital. ¡Tú, pequeña ingrata!, se lanzó hacia ella. Mateo atrapó su muñeca antes de que sus dedos la tocaran. El movimiento fue más rápido que el pensamiento, pero su agarre permaneció controlado. Sin crujido de hueso, sin brutalidad pública. Solo el hecho innegable de que la mano de Adrian Bale no avanzaría más. Te lo advertí una vez, dijo Mateo. Adrian intentó soltarse. ¡Quita tus manos de mí! Tú primero. Al fondo del pasillo, una voz de mujer cortó la tensión. ¿Doctor Bale? Todos se volvieron. La doctora Naomi Reed caminaba hacia ellos con un bolso de cuero en una mano y una tableta en la otra. Era una mujer de unos 40 años, tranquila, de ojos agudos, sin maquillaje, y con una expresión que hacía recordar a los administradores de hospital que no eran la autoridad más alta de una habitación. El rostro de Adrian cambió de inmediato. Naomi, no tienes privilegios aquí. Consulta de emergencia temporal aprobada por el administrador hace 5 minutos. Levantó la tableta. Y antes de que lo amenaces, la afirmó, mientras veía el video de ti amenazando a la tutora de un paciente pediátrico. El administrador del traje gris parecía querer hundirse en el suelo. La voz de Adrian bajó. Este es un asunto privado. La doctora Reed miró la muñeca lastimada de Arya. Luego la habitación de Noah. Luego de nuevo a Adrian. Dejó de ser privado cuando el expediente de tratamiento de un niño fue marcado como condicional. Un murmullo recorrió el pasillo. Los ojos de Adrian se desviaron hacia el ascensor. Mateo lo vio. Rocco apareció detrás de él bloqueando el camino. ¿Huyendo?, preguntó Rocco. Voy a llamar a mi abogado, escupió Adrian. Bien, dijo Mateo. Llama a uno que lea rápido. La doctora Reed se volvió hacia Arya. Revisé el expediente de Noah en el camino. Su tratamiento fue retrasado 2 veces sin justificación médica. Su subvención de medicamentos fue marcada para revisión administrativa 3 veces después de que faltaste a eventos de la fundación. Eso termina esta noche. Voy a transferir su atención a un equipo independiente. Arya la miró fijamente. ¿Puede hacer eso? Con tu consentimiento y la evidencia que he visto, sí. Será complicado, no será fácil, pero no volverá a estar bajo la autoridad del Dr. Bale. Arya se cubrió la boca con ambas manos. Durante años había imaginado la libertad como algo dramático. Una puerta cerrándose de golpe, un anillo arrojado, un villano derrotado. En realidad, la libertad sonaba como una doctora diciendo complicado, pero posible. Adrian soltó una risa fea y corta. ¿Creen que el dinero de Valenti limpia esto? La Junta peleará, la Fundación lo negará todo, y tú, Arya, serás recordada como la secretaria inestable que se metió en la protección de un jefe mafioso acostándose con él. El pasillo quedó en silencio. El rostro de Mateo se oscureció. Pero Arya dio un paso adelante antes de que él pudiera hablar. Se quitó el anillo de compromiso del dedo. Lentamente, su mano temblaba, pero lo hizo. El diamante captó las luces del hospital, frío y perfecto. No me acosté con nadie para conseguir nada, dijo ella.
Trabajé. Aguanté. Me quedé callada porque pensé que el silencio era el precio de la vida de Noah. Y amé a alguien a quien creí que nunca podría elegir porque elegirlo haría que castigaras a mi hermano. Los ojos de Adrian se afilaron. Mateo dejó de respirar. Aria se giró ligeramente, no del todo hacia Mateo, porque si lo hacía, podría perder el valor. Sí, dijo con voz más suave ahora. Lo amé. Antes de esta noche. Antes de que viera los moretones. Antes de que supiera algo. Lo amé porque nunca me hizo sentir pequeña por ser cuidadosa. Porque enviaba autos bajo la lluvia y fingía que era política de la empresa. Porque nunca pidió más de lo que yo podía dar. Porque se quedó de su lado de cada línea, incluso cuando yo deseaba que no lo hiciera. El control de Mateo finalmente se quebró, no en ira, sino en algo mucho más peligroso para él: esperanza. Adrian los miró a ambos con odio. ¡Qué conmovedor! Aria volvió a mirarlo, y me quedé contigo, porque sostenías el latido de Noah en una mano y mi reputación en la otra. Eso no era amor. Era una situación de rehenes disfrazada de compromiso. Colocó el anillo sobre el mostrador de la estación de enfermeras. El sonido fue diminuto, pero todos lo escucharon. He terminado. Adrian se lanzó hacia el anillo o hacia ella, nadie supo cuál. Rocco se movió primero esta vez, lo sujetó por los brazos y lo giró con fuerza contra la pared. Adrian maldijo, forcejeando, mientras dos oficiales de seguridad del hospital finalmente encontraron el valor para ayudar. «¡No pueden hacer esto!», gritó Adrian. «Soy el doctor Adrian Bale». La voz de la doctora Reed fue plana. «Ya no». Los agentes federales llegaron 9 minutos después, no con sirenas, no con drama, sino con placas, bolsas selladas de evidencia y la eficiencia silenciosa de personas que habían estado esperando el archivo correcto para abrir la puerta correcta. Mateo no había creado la investigación de la nada. Los enemigos de Adrian habían existido durante años. Enfermeras que habían sido silenciadas, familias a las que se les había puesto precio hasta expulsarlas, doctores que habían sospechado pero no tenían pruebas, una ex prometida que había desaparecido de la vida pública después de ser llamada inestable, exactamente de la misma manera en que él había intentado destruir a Aria. Lo que Mateo había hecho fue conectarlos, protegerlos, y asegurarse de que la prueba no pudiera ser enterrada antes de la mañana. Celeste Payne fue apartada en el vestíbulo después de que Marco rastreó desestimaciones de quejas hasta su oficina. No gritó, no se desmayó. Simplemente se volvió gris y dijo: «¿Entiendes lo que esto le hará al hospital?». Aria, de pie cerca de la puerta de Noah, respondió antes de que Mateo pudiera hacerlo: «Tal vez vuelva a convertirlo en un hospital». Celeste la miró con resentimiento, luego con algo casi parecido a la vergüenza. «¿El doctor Adrian está enojado?», preguntó Noah. Aria se sentó junto a él y tomó su mano. «Sí». «¿Conmigo? Nunca contigo». Noah miró más allá de ella, hacia Mateo, que estaba de pie respetuosamente cerca de la puerta. ¿Es él el hombre del auto de la lluvia? Aria se quedó paralizada. La ceja de Mateo se levantó apenas. ¿El qué? Noah sonrió débilmente. Aria dijo que su jefe envía autos cuando llueve por política de la empresa. Pero la empresa no le mandó un auto a la señora Brooks cuando llovió. Aria cerró los ojos. Noah. La boca de Mateo se curvó levemente. La primera casi sonrisa real de la noche. Tu hermana es muy observadora, pero al parecer tú también. Noah lo estudió con una seriedad que lo hacía parecer mayor de 10 años. ¿Te gusta? Aria hizo un sonido ahogado. Noah Monroe. Mateo no se rió, caminó más cerca, deteniéndose al pie de la cama. Sí, dijo, mucho. Noah asintió como si confirmara una sospecha. Bien, ella necesita a alguien que no grite. La simpleza de aquello casi deshizo a Aria. La voz de Mateo se suavizó. No tengo intención de gritarle, ni hacerla llorar.
Si llora por mi culpa, mereceré lo que ella haga después. Noah pareció satisfecho. Bien, puedes sentarte. Arya miró fijamente a su hermano. ¿Ahora tú das permiso? Alguien tiene que hacerlo. Mateo se sentó en la silla del otro lado de la cama, no lo bastante cerca para agobiar a Arya, lo bastante cerca para estar presente. Durante un rato solo estuvieron los pitidos de los monitores y el movimiento silencioso de las enfermeras. La doctora Reed entró para explicar la transferencia de atención. Noah necesitaría más pruebas, un plan de tratamiento revisado, y posiblemente cirugía antes de lo que Adrian había permitido. Nada era simple, nada se resolvía mágicamente, pero la palabra esperanza ya no sonaba como algo vendido en una gala, sonaba como un plan. A las 3 de la mañana, Noah finalmente se durmió. Arya salió al pasillo, exhausta más allá de las lágrimas. Mateo la siguió un momento después. El hospital se había quedado en silencio, bañado en luz azul y en el zumbido distante de las máquinas. Arya se apoyó contra la pared y miró su dedo desnudo. No sé qué pasa ahora. Mateo se quedó a su lado, dejando espacio. Ahora duermes. Después de eso, Noah recibe atención. Adrian enfrenta lo que hizo. Celeste y la Junta responden por lo que ocultaron. ¿Y yo? Él la miró entonces. Tú eliges. Ella soltó una risa cansada. Eso suena generoso. No es generosidad, es reparación. ¿Reparación por qué? Por cada hombre poderoso que hizo que elegir se sintiera como una trampa. Los ojos de Arya se llenaron. ¿Incluyéndote a ti? La pregunta fue tranquila, pero valiente. Mateo la recibió como si la mereciera. Si alguna vez lo hago, sí. Ella miró por el pasillo hacia la habitación de Noah. No puedo pasar de pertenecer a la historia de Adrian a pertenecer a la tuya. Lo sé. La gente dirá que te usé. La gente dice muchas cosas cuando la verdad la incomoda. ¿No te importa? Me importa lo que tú creas. Por fin ella lo miró. ¿Y si todavía no lo sé? Su voz era firme, pero sus ojos no. Entonces espero, Mateo. Te amé lo suficiente como para permanecer en silencio cuando pensé que el silencio te protegía, dijo él. Ahora te amaré lo suficiente como para esperar hasta que tu elección sea libre. Arya apretó los labios mientras las lágrimas le caían por el rostro. Esta vez no las escondió. Estaba demasiado cansada para actuar fuerza, y demasiado libre de pronto para disculparse por estar herida. Mateo levantó apenas la mano, deteniéndose antes de tocar su mejilla. ¿Puedo? Ella cerró los ojos y asintió. Su pulgar apartó una lágrima, suave como un juramento que todavía no tenía derecho a hacer. El toque fue pequeño, los estremeció a ambos. La mañana llegó pálida y fría sobre Chicago. Para entonces, el rostro de Adrian Bale estaba en todas las pantallas de noticias del vestíbulo del hospital. Ya no enmarcado por palabras como milagro o héroe, sino por investigación, manipulación de lista de pacientes, mala conducta de la fundación y presunto abuso de poder. No porque Mateo creyera que ella era frágil, sino porque ella se había ganado unas horas en las que el nombre de Adrian no fuera lo más fuerte de su vida. Noah estaba estable. La doctora Reed ya había hablado con 2 especialistas. La enfermera Elise le llevó a Arya café y un panecillo que ella no pidió, pero necesitaba. Rocco colocó hombres lo bastante lejos de la habitación de Noah para no asustarlo, y lo bastante cerca para que nadie entrara sin ser revisado. A las 8, el conductor de Mateo llevó a Arya a casa para cambiarse mientras Mateo se quedó en el hospital con el permiso de Noah. No dejes que toque el pudding, advirtió Noah. Es mío. Entendido, dijo Mateo con seriedad. Arya fue a casa y permaneció de pie en su pequeño apartamento durante 15 minutos sin moverse. Los regalos de Adrian estaban por todas partes, una vez que supo cómo mirar. La foto enmarcada de la gala. El abrigo caro que él eligió porque odiaba el que ella había comprado para sí misma.
el vestido blanco de la fiesta de compromiso todavía colgado en plástico, los folletos del hospital, los recordatorios, los hilos invisibles. Tomó una bolsa de basura y la llenó lentamente, no con rabia, con liberación. En el fondo del cajón de su escritorio encontró la primera nota que Mateo le había dejado, escrita sobre una agenda de reunión después de que ella se saltara el almuerzo durante una semana de fusión empresarial. Come antes de que la sala te coma viva. MV. La había mantenido doblada detrás de su pasaporte durante 9 meses. Tocó el papel una vez. Luego lo puso en su bolso. Cuando regresó a la Torre Valenti esa tarde, el salón de baile estaba vacío. Las flores parecían cansadas. El escenario había sido despejado. Los trabajadores se movían en silencio retirando pancartas con el nombre de Adrian. Aria subió en el ascensor privado al piso ejecutivo. Vestía un sencillo suéter gris, sin anillo, sin maquillaje sobre el moretón tenue cerca de su cuello, porque ya no tenía la fuerza ni la vergüenza para esconderlo. Mateo estaba en su oficina, pero la puerta estaba cerrada. Sobre su escritorio, esperándola, había un sobre blanco con su nombre. Dentro había una carta de renuncia, ya escrita, ya fechada, sin firmar. Debajo había una nota con la letra de Mateo. Si quedarte se siente como otra jaula, vete. Si irte se siente como miedo, quédate. De cualquier modo, elige por ti misma. Aria la leyó 2 veces. Luego se sentó en su silla, tomó su bolígrafo y escribió una línea al final de la carta de renuncia. La dobló. La colocó de nuevo en el sobre y la dejó en el centro de su escritorio. Mateo regresó 10 minutos después y la encontró ausente. Durante un segundo terrible, el aire lo abandonó. Abrió el sobre lentamente, ya preparándose para aceptar la primera elección que ella había hecho libremente, incluso si la alejaba de él. La carta de renuncia estaba en blanco, salvo por la línea que ella había escrito. Café a las 8, sin puertas cerradas. Mateo la miró fijamente, y algo en su pecho que había estado apretado durante años finalmente se aflojó. A la mañana siguiente, exactamente a las 8, Aria estaba de pie fuera de su oficina con 2 cafés. No llamó al principio. A través de la pared de vidrio, Mateo la vio y se levantó de inmediato, alcanzó la puerta. Luego se detuvo, esperó. Aria lo notó. Una pequeña sonrisa tocó su boca, cansada pero real. Llamó una vez. «Entra», dijo él desde dentro. Ella negó con la cabeza, no. Las cejas de él se levantaron. Ella sostuvo su café en alto. «Tú sal». Durante un momento, el hombre más peligroso de Chicago estuvo de pie en el centro de la oficina, donde hombres del doble del tamaño de Aria habían aprendido a temerlo. Entonces Mateo Valenti sonrió, abrió la puerta y salió al pasillo donde ella podía decidir si quería encontrarse con él a mitad de camino. Aria le entregó el café. Sus dedos se rozaron. Ninguno se apresuró. Ninguno reclamó. Detrás de ellos, la ciudad siguió moviéndose. Los escándalos siguieron estallando. Los enemigos siguieron llamando. Y Noah le envió a Aria una foto de su vaso de pudín intacto con la advertencia: «Dile al hombre del auto de la lluvia que lo estoy vigilando». Aria rió. Mateo la miró como si ese sonido valiera cada guerra que esperaba fuera del vidrio. Ella lo miró de vuelta. No sanada, no terminada, no repentinamente sin miedo, pero lo bastante libre para quedarse quieta. Durante meses, Adrian Bale le había enseñado que el amor era una habitación cerrada, un formulario firmado, una mano en la muñeca, una amenaza vestida de cuidado. Mateo no le pidió que entrara en su habitación. Él salió de ella y por primera vez en su vida, Aria Monroe entendió que la puerta más segura no era la que un hombre poderoso abría para ella. Era aquella, fuera de la cual él esperaba hasta que ella eligiera girar el picaporte por sí misma.